Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 con el tema Cálculos básicos de velocidad de sedimentación y los integrantes somos Castro Silva Ginger, Rendón Guerrero Maite, Zambrano Navarreto Kevin, Pita Zamora Juan y quienes habla Lidia Mejía. Velocidad de sedimentación. Se refiere a la velocidad o procedimiento o descenso a lo que una partícula se deposita dentro de una mezcla heterogénea. La mezcla de varias fases como son sólido-líquido y líquido-líquido. Pueden separarse mecánicamente por efecto de la fuerza gravitatoria. Eh, el requisito para que se produzca dicha separación consiste que los distintos componentes poseen densidades diferentes y que no se disuelven los unos con los otros. Por ejemplo, el agua y el aceite. La sedimentación es el proceso por el cual la materia sólido transporta por una corriente de agua, se deposita en el fondo de un río, embalse, canal artificial o dispositivo construido especialmente para tal fin. Eh, toda, toda corriente de agua caracterizada por caudal, tirante de agua, velocidad y forma de la sección, tiene una capacidad de transportar material sólido en suspensión. El cambio de agua de estas características de la corriente puede hacer que el material transportado, sedimento o el material existente en el fondo o márgenes del cauce, asesor, perdón, erosione, ¿ya? Doy paso a mi compañera. Ya, ok, el sedimento. Como sabemos, el sedimento es un material sólido, más que todo se encuentra en la superficie terrestre acumulado, proveniente casi de la litosfera, y es derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en las atmósferas y en la biosfera. O sea, pueden ser variaciones de temperaturas, precipitaciones, tenemos lo que es las circulaciones de aguas superficiales, las subterráneas, los vientos, y son las acciones de agentes químicos y agentes y organismos vivos que se encuentran en la Tierra. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son, cuáles son las fuerzas que actúan en las partículas y el cálculo de la variación de la sedimentación. En lo que son las fuerzas que actúan en las partículas tenemos tres factores importantes, que es el peso de Fiel-Forsen o que es la gravedad. Tenemos lo que es la flotabilidad y la resistencia. Entonces, estos tres factores son muy importantes dentro de lo que es la sedimentación como tal. Y el cálculo de la velocidad de sedimentación, sabemos que es un supuesto simplificado donde existe un flujo laminar y la velocidad de la sedimentación puede determinarse con ayuda de la ley de Stokes, basándose en los equilibrios de las fuerzas. Como podemos ver, tenemos la fórmula para poder nosotros calcular lo que es la velocidad de sedimentación. A continuación, mi compañero. Parámetros que influyen en la velocidad de sedimentación. Bueno, partiendo de dicha ecuación pueden derivarse los parámetros que influyen de alguna manera fundamental en la velocidad de flotabilidad o sedimentación. Tenemos lo que es el diámetro de la partícula. Este se expresa al cuadrado en la fórmula. Cuando mayor sea el diámetro o radio de la partícula, mayor será la velocidad de sedimentación de dicha partícula. También tenemos lo que es la diferencia de densidad entre la partícula y el líquido. Cuanto mayor sea la diferencia de densidad entre la partícula y el líquido, mayor será la velocidad de la partícula y con mayor rapidez se sedimentará la mezcla. Por último, tenemos la viscosidad dinámica de la mezcla. Nos dice que cuanto menor sea la viscosidad dinámica del producto, mayor será la velocidad de sedimentación de la partícula.
Y bueno, aquí en el cálculo de la velocidad de la sedimentación de partículas podemos ver lo que es el material, el límite de las partículas, medidas en centímetros. También tenemos el número de Reynolds, también la velocidad de sedimentación, el régimen y por último algunas de las leyes que podemos aplicar. Bueno, como lo dijo mi compañera anteriormente, bueno, a continuación se muestran las fórmulas aplicables para calcular la velocidad de sedimentación de partículas presentes en el agua, las cuales van a ser función del número de Reynolds. Como vemos, la BS va a significar lo que es la velocidad de sedimentación, la cual estará medida en metros sobre segundo. La D va a ser el diámetro de la partícula, la cual estará en metros. La G va a ser aceleración de la gravedad, la cual tiene el valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. PA va a ser densidad de la partícula, en la cual esta va a ser valorizada en kilogramos sobre metro al cubo. La P va a ser densidad del agua, la cual está en kilogramos sobre metro al cubo. La ley de Stokes, están las fórmulas como están la de la velocidad de sedimentación, la de aceleración de la gravedad, la de partículas de diámetro, la densidad del medio, densidad de partículas y viscosidad del medio. La siguiente diapositiva. Ley de Stokes. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar debajo de los números de Reynolds. Esta fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes tras resolver un caso particular de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general, la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades bajas. La ley de Stokes se puede escribir como dice aquí en lo siguiente, que R es igual a 6 pi b n r, donde R es el radio de la esfera, B su velocidad y N la viscosidad del fluido. A continuación, mi compañero. Bueno, como ya le explicaron mis compañeros, vimos acerca de la ley de Stokes para poder medir la velocidad de sedimentación. Y a continuación vamos a tener un ejercicio acerca de la velocidad de sedimentación. Y dice, calcular la velocidad de sedimentación y el tiempo requerido para alcanzar el 95% de la velocidad de sedimentación para una partícula de arena en agua a 20 grados Celsius. La partícula tiene un diámetro de 50 micrómetros y densidad de 2.650 kilogramos sobre metros al cubo. Y la profundidad de la columna es de 3 metros. Como podemos observar, tenemos los datos a continuación. Y para poder realizar el cálculo de velocidad de sedimentación, tenemos que primero sacar ciertos datos. Y como primer dato tenemos la densidad del agua a 20 grados Celsius, que está a 998 kilogramos sobre metros al cubo. También tenemos la viscosidad del agua, que también está medida en 1003 newtons por segundo sobre metros al cuadrado, igual a 20 grados Celsius. También tenemos el diámetro de la partícula, que está en 50 micrómetros, pero como necesitamos convertirlos a metros, lo podemos tener en notación científica, que es 50 por 10 a la menos 6 metros. Siguiente diapositiva. Seguimos con los datos. La densidad de la partícula tenemos que es 2.650 kilogramos sobre metros al cubo y una altura de 3 metros, que es la profundidad de la columna. Y la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Según la ecuación de Stokes,
tenemos la siguiente fórmula, que es velocidad de sedimentación, que es igual a la gravedad por el diámetro de la partícula menos la densidad de la partícula sobre la viscosidad al cuadrado. Reemplazando los datos, tenemos que la velocidad en notación científica, como lo tenemos en metros, entonces tenemos el 2,24 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Y como también necesitamos calcular el tiempo requerido para alcanzar el 95% de la velocidad de sedimentación, tenemos la fórmula del tiempo, que es altura sobre velocidad, y solamente reemplazamos datos, hacemos la transformación en horas y tenemos como resultado que el tiempo para que llegue al 95% de la velocidad de sedimentación es de 371,34 en altura, de horas, perdón. Siguiente diapositiva. Como conclusión, tenemos que la sedimentación es un método de separación que permite separar mezclas heterogéneas en un líquido, en un sólido mediante el reposo. Y para lograrlo se basa en la diferencia de densidades de los componentes. Se podría decir que es un proceso natural, ya que las partículas más pesadas son removidas por la acción de la gravedad y atraídas hacia el fondo de la sustancia. Como un claro ejemplo de eso podemos tener la mezcla del agua y la arena. Si hacemos esta mezcla, al rato del tiempo, dejándola en reposo, vamos a tener una separación de esta mezcla. Y así se obtiene la sedimentación. Muchas gracias.